Buenos días, mi nombre es Jason Heraldo Urbano Ortiz, estudiante de agronomía. En esta ocasión les voy a redactar el punto 5 de la letra E de cálculo diferencial, un problema de aplicación. Este problema de aplicación me pide que calcule las temperaturas a ciertas alturas sobre el nivel del mar. Aquí en el problema me da que a 0 grados, dice que a 0 grados la temperatura es de 23 grados centígrados y que a 1 kilómetro es de 11 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor altura la temperatura va a ir disminuyendo. ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Cómo puedo expresar la temperatura como función de altura? Me pide también que estime la temperatura a 2.5 kilómetros y a 3 kilómetros de altura. ¿Cuáles serán los valores en grados a esas alturas? También me pide que en GeoGebra compruebe los resultados que esto me ha dado. Entonces, desarrollamos el primer punto que dice que cómo se puede expresar la temperatura como función de la altura. La temperatura y la altura se pueden expresar mediante una ecuación lineal de la forma temperatura por altura igual a m por altura más b. ¿Qué significa m y qué significa b? M es la pendiente de la recta que representa el cambio de la temperatura con respecto a la altura. Y la b es la intersección en el eje y representando la temperatura al nivel del mar. ¿Qué va a querer decir esto? Que en plano cartesiano el eje y va a ser quien nos determine la temperatura y el eje x va a ser quien nos determine la altura en kilómetros. Bueno, los datos que nos da el problema son que la temperatura a nivel de mar, cuando la altura es 0, la temperatura es de 23.1 grados centígrados y que cuando la altura está a 1 kilómetro, la temperatura va a ser de 11 grados centígrados. Esos son los datos que nos da el problema. Listo. Pero para poder localizar las temperaturas a 2.5 y a 3 kilómetros de altura, necesitamos encontrar el valor de m, que es la pendiente en la recta, y necesitamos encontrar p, que es la intersección en el eje y. Entonces, para encontrar m, nos damos cuenta que m es igual a la temperatura de 1 kilómetro por la temperatura a 0 kilómetros, menos 1, menos 0. Entonces reemplazamos valores, acá colocamos 11.5 grados, que es el valor a 1 kilómetro, y menos 23.1 grados, que es el valor a 0 kilómetros. Esto nos va a dar una fracción negativa, que es de 11.6 sobre 1. El 1 abajo no cuenta, entonces nos va a quedar un número negativo, que es menos 11.6. Este es el valor de m. Listo, ahora encontramos la b. B es... Para encontrar B, utilizamos que la altura a 0 grados es igual a 23 grados centígrados. Entonces, donde está altura, que es 0, reemplazamos. Menos 11.6 por 0, esto se cancela porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, me da que el valor de B es 23.1. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la temperatura a función de la altura? Esta es la función. Temperatura, altura igual a menos 11.6 por altura más 23.1. Este 11.6 es el valor de m y este 23.1 el valor de b. Listo. Ahora solamente vamos a reemplazar, teniendo eso, solamente vamos a reemplazar valores. Cuando nos pide la altura a 2.5 kilómetros, donde está altura ponemos 2.5 y acá donde estaba altura ponemos 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar menos 11.6 por 2.5, la multiplicación nos va a dar menos 26 porque vamos al multiplicar positivo con negativo, nos va a dar negativo. Y vamos a hacer aquí una suma, pero como hay signos diferentes, se restan y se conserva el número del signo mayor. Al ser esta resta, nos va a dar menos 5.9. Quiere decir que la temperatura a 2.5 kilómetros de altura va a ser de menos 5.9 grados centígrados. Y lo mismo vamos a hacer cuando nos pida para 3 kilómetros. Vamos a hacer el mismo reemplazo. Donde estaba h, vamos a colocar 3, que es la altura 3 kilómetros. Y el mecanismo es el mismo que hicimos aquí arriba. Multiplicamos menos 11.6 por 3, eso nos va a dar menos 34.8. Y aquí hacemos una resta y conservamos el signo del número mayor, que nos va a dar menos 11.7. Quiere decir que la temperatura a 3 kilómetros es de menos 11.7 grados. Listo. Entonces, vamos a comprobarlo en GeoGebra, pero como yo no tengo el tiempo para poderlo desarrollar en GeoGebra, porque eso conlleva más tiempo, yo ya lo realicé anteriormente para el ejercicio y lo descargué aquí y se los voy a mostrar en este momento. Este fue el que yo realicé. Y acá, en esta parte de aquí, voy a pegar la función. Esta es la función. Temperatura, altura, menos 11.6 por altura, más 23.1. Listo. Esta es la rayita tomate que ven aquí. Ese es el resultado de esa fracción. Entonces, de ahí ya vamos viendo. En esta parte van a ser las alturas. Esto va a ser altura, esto es altura, esto es altura y esto es altura. Y lo de al lado va a ser temperatura. Ese resultado ya lo va dando el GeoGebra. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos bien? Porque dice que a 0
kilómetros la temperatura es de 23.1. Estamos bien, eso es lo que nos dice el problema. Que a 1 kilómetro la temperatura es de 11.5. Quiere decir que estamos bien porque eso nos dice el problema, que a 1 kilómetro la temperatura es de 11.5. Ahora sí, esto fue lo que nos pidió. Entonces, la altura 2.5, miramos que acá dice que es de menos 5.9. Y acá nos da igual menos 5.9, como quieren ver, quiere decir que estamos bien. Y la de 3 kilómetros es de menos 11.7, que nos dio el GeoGebra. Y acá comprobamos que también nos da menos 11.7. Eso quiere decir que está bien. Aquí el plano cartesiano, el eje Y lo va a tomar como el que mide la temperatura y el eje X es el que va a tomar que mide la altura. Por eso la línea está un poco declinada y está en el eje Y, porque esta es la temperatura. Entonces la temperatura como mayor altura que es eje X, menor temperatura que es eje Y. Muchísimas gracias.